Bien, amigos, ya estamos de vuelta en tu programa Salud Total y continuamos conversando con el doctor Mora, patólogo oral y maxilofacial, sobre este tema tan interesante, ¿verdad?, que nos llama mucho la atención. Ahora quisiera que habláramos acerca de qué tipo de colaboración existe entre los patólogos orales y maxilofaciales y esos otros profesionales de la salud de los cuales me estaba comentando antes de la pausa, como los cirujanos dentales, los odontólogos, incluso los radiólogos. Sí, bien importante que el primer screening o la primera persona que hace el sedazo siempre es el doctor, pues clínico, cirujano, generalista o radiólogo. De ahí pues se hace referido hacia el patólogo cuando se encuentra alguna anomalía o algún tejido que se ve fuera de lo normal como tal. Y de ahí pues nosotros le hacemos los exámenes pues pertinentes, le enviamos la carta de referido o los hallazgos histológicos, como nosotros le decimos, para continuar el tratamiento como tal, que es un enlace directo que nosotros trabajamos con todos esos otros profesionales de salud. Por eso es que hemos hablado en el programa acerca de la importancia de la medicina preventiva. Vamos a nuestro primer médico, quizás generalista, primario, y ahí entonces empieza esa búsqueda de qué es lo que está sucediendo con nosotros a través de los diferentes especialistas. Así es que me parece que esa es la línea que siempre hemos tratado en el programa. Ahora, ¿cuáles serían entonces esos avances más recientes en el campo, ¿verdad?, de la patología y cómo están mejorando la atención médica a los pacientes? Pues el avance número uno es el terapéutico, farmacológico como tal. ¿Por qué? Porque si podemos hacer un diagnóstico temprano, que ahora sabemos que hay molecularmente, como nosotros le conocemos en patología, hacemos los estudios y da positivo para XYZ, en particular un tumor. En este caso vamos a poner de ejemplo un cáncer escamoso, que es el número uno, de cabeza y cuello. Sabemos específicamente qué tipo de gen es, pues ya sabemos qué tipo de terapia le podemos dar al paciente. Y también teniendo en mente que si es positivo por el virus o no, pues tiene unas complicaciones y unas indicaciones de la prognosis como tal para el paciente. Ciertamente, pues la prevención juega un papel importante, sí, porque ahí es que vamos a saber el tratamiento y cómo podemos responder ante él. Así que, ¿cuáles serían entonces esas recomendaciones para las personas para mantener esa salud oral y prevenir enfermedades bucales? Hemos tenido otro tipo de especialistas en el área que nos dan las recomendaciones básicas, pero en este caso estamos hablando de enfermedades que pueden costarnos la vida, sí, quizás. Sí, siempre es bien importante que adicional, ¿verdad? Yo siempre lo divido en grupos, el área de oral y maxilofacial. Unas son infecciosas, otras son inflamatorias, otras neoplásticas, etcétera, etcétera. Usualmente cuando hablamos del cuidado oral hablamos más de infecciosas como tal, o sea, periodontitis, gingivitis, etcétera, etcétera. Pero no hablamos la parte patológica como tal, que es neoplástica. ¿Y qué podemos hacer para ello? Pues la ayuda número uno que tenemos hoy día, si sabemos que está causado el 66% más de los tumores malignos y premalignos también, están causados por el virus del papiloma humano, es la vacunación, es lo número uno. Lo otro, siempre yo que le aconsejo a mis pacientes y a mis estudiantes y a colegas, siempre digo, hay que ver la cavidad oral como un órgano sexual, ¿está bien? Porque sabemos que el HPV es un virus que es sexualmente transmitido, por lo cual lo que nos dice es que si un paciente es positivo a este tipo de virus en particular, pues sabemos que tiene una implicación de transmisión sexual como tal de la enfermedad. Y siempre digo que la prevención está en uno conocerse a uno mismo como individuo, las prácticas que uno tiene en general, no solamente sexuales, sino también ambientales, sociales, etcétera, etcétera, y cómo las manejamos. Y en estas otras casos, como ya yo les había mencionado anteriormente, que es multifactorial, uno de ellos es el virus, pero también tenemos otros componentes como la dieta, la comida frita, los carbohidratos, etcétera, etcétera. Pero particularmente entonces para estas enfermedades, la vacunación, que sería entonces lo ideal. Eso sería lo ideal, sería lo número uno, especialmente que ya sabemos que los virus de las cepas más potentes del virus del papiloma humano están incluidos en la vacuna como tal. Hay otro asunto que me gustaría, ¿verdad?, consultar con usted, y se trata de esos desafíos más comunes que enfrentan en la actualidad, porque sabemos que también está en la parte de las personas que quieren hacerse arreglos dentales, que no van a especialistas certificados. ¿Cómo podemos manejar esa parte? Pues ese es uno de los desafíos principales que tenemos como especialistas, especialmente en patología como tal, es el intrusismo como tal. O sea, cierta población que viene, quiere practicar en Puerto Rico, no tiene la licencia, no tiene el conocimiento, o muchas veces el puertorriqueño va a otro país en general, que no tiene el mismo estándar de cuidado. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Por ejemplo, le hacen unos dientes postizos, o sea, no reales, no miran los tejidos, no miran los tejidos que están adyacentes, suaves o duros como tal. La profundidad. Sí, o por ejemplo, muchas veces le extraen un diente y ese tejido que está en extracción no hay un diagnóstico histopatológico
y tiende a ser un tumor. ¿Y qué es lo que ocurre? Le ponen algún tipo de implante, algún tipo de diente falso a eso, y cuando viene, pues nosotros nos toca manejar eso. Ese es el problema principal, especialmente que no se está manejando bien el paciente. O sea que ha tenido una incidencia en ese tipo de casos. Sí, grandísimo, grandísimo. Yo veo mucho, en mi práctica privada veo muchos casos, especialmente de lesiones inflamatorias y premalignas, de este mismo, por doctores que son intrusos. Por eso no le decimos doctores, le decimos el intrusismo, no tienen la licencia adecuadas o necesarias para practicar aquí en Puerto Rico o en el sistema que nosotros practicamos como tal, y no tienen el diagnóstico histopatológico adecuado. Entonces lo que yo siempre llamo, le ponen un parcho, que es solamente la parte cosmética, pero la patología va más allá de lo que es la cosmética o la parte estética como tal. Esto es algo que es de salud. Y ahora con los requerimientos de las biopsias y verificar, ¿verdad?, cómo están esos tejidos, pues más aún. Así que si usted se va a hacer algún arreglo dental, alguna corrección, asegúrese de que la persona, el profesional, esté debidamente cualificado. Ahora bien, ¿qué consejos podríamos darle a aquellos que están considerando este tipo de carrera, patología oral, maxilofacial, que no es tan común en Puerto Rico? Pues sí, yo siempre, una de las recomendaciones número uno, que yo siempre digo, ¿verdad?, a esta generación nueva es que primero que estén seguros de lo que quieren, es lo número uno. Lo segundo siempre que le digo es que se informen dónde van a estudiar. Es lo segundo que siempre digo. ¿Por qué? Porque es una escuela acreditada como tal. Y lo tercero es que experimenten la curiosidad siempre. En patología muchas veces tenemos el estigma de que tiende a ser aburrido, pero simplemente tienes que tener esa chispa de espontaneidad, dejarla florecer. Y con eso simplemente pues, seguir el camino. Y siempre digo, en Puerto Rico la especialidad no existe, obviamente pues tienes que ir fuera de Puerto Rico para estudiarla, pero siempre hay ayuda y siempre estamos pues, profesionales quizá como nosotros que los podemos guiar a los que estén interesados. Y con esta alta incidencia de casos, definitivamente deberían considerarlo aquellos que están, ¿verdad?, comenzando sus estudios en estas áreas. Doctor, agradecemos mucho su visita y toda la información que nos ha dado. ¿Dónde lo podemos contactar para más información? Pues para más información se pueden contactar al 787-854-7270 en Atlantic Pathology, en Manatí. De esta manera, continuamos con más de tu programa Salud Total. Salud.